María Cano, mujer firme y decidida, perteneciente a una de las familias más prestantes de la sociedad paisa, transgredió la forma de hacer política en el país en la década del 20 del siglo pasado. Pues yo de María Cano resaltaría primero su sensibilidad y su capacidad de desafiar un medio como el que ella desafió. Además de su espíritu fuerte, su carácter decidido, sus propuestas políticas innovadoras y revolucionarias para la época, lo que más llamaba la atención de María Cano era su fascinante oratoria. Manejaba frases breves, vibrantes, ella enardecía a la gente. María Cano creció en el seno de una familia intelectual y librepensadora. Fueron famosas en Medellín las tertulias que tenían lugar en su casa y que quiso extender a otros espacios. Cuando ella como periodista del Correo Liberal empezó a hacer crónicas sobre Medellín y entró en contacto con los obreros, entonces ella creó lo que llamaban los lectores escucha, que ella reunía en la Biblioteca Municipal de Medellín a los trabajadores a leer obras clásicas. María Cano murió a los 80 años sola en el olvido y sin ningún tipo de reconocimiento para la época, pese a que su oratoria en la plaza pública hizo historia entre los partidos políticos tradicionales. El viejo López Pumarejo, por allá en el año 29, cuando él buscaba que el Partido Liberal recuperara el poder, en una carta que le dirigió al presidente de la Dirección Nacional Liberal, le decía que los liberales deberíamos, decía, buscar el ejemplo de María Cano. María Cano estremeció las estructuras sociales de la época, despertó las masas obreras, estudiantiles y campesinas y cambió las condiciones laborales del país. Todo esto la convierten en una mujer sin miedo. Policarpa Salabarrieta es sin duda la heroína más conocida y popular para los colombianos. Representa la otra imagen femenina, casi opuesta a la tradicional, la mujer luchadora, activa, valiente. Es la única figura femenina que acude de inmediato a la memoria del periodo de la independencia, aunque sabemos que fueron muchas las mujeres que sufrieron el mismo final, y muchas también las que participaron activamente y de diferentes formas en las luchas patriotas. A pesar de su popularidad, poco sabemos de su vida. Buena parte de la información es supuesta, aunque ha sido divulgada como certera, y paradójicamente solo tenemos conocimiento bien documentado de sus últimos días antes de su trágica muerte. Se dice que nació en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, entre 1793 y 1796, y que su nombre fue Policarpa, pero en realidad ningún dato ha podido ser comprobado. Rafael Pombo afirmó que había nacido en Mariquita, y José Caicedo Rojas que en Bogotá. Otros como José María Samper, Pedro María Ibáñez y estudiosos como Eduardo Posada afirman con vehemencia que fue en Guaduas donde nació Policarpa. Policarpa se crió en una familia acomodada, que tenía lo suficiente y era respetada en la villa, pero no poseía un estatus de hidalguía. El testamento de su padre, Joaquín Salabarrieta, lo muestra como un hombre de fortuna regular, que había emprendido negocios en la agricultura y en el comercio. La familia Salabarrieta se trasladó a vivir a Bogotá en 1796. En 1802 se extendió una epidemia de viruela en la capital, a causa de la cual murieron el padre, la madre y 2 hermanos de Policarpa. Después de esta tragedia, la familia Salabarrieta Ríos se disolvió. Catalina, la hermana mayor, resolvió trasladarse de nuevo a Guaduas alrededor de 1804 con sus 2 hermanos menores, Policarpa y Viviana. Catalina se casó con Domingo García y sus 2 hermanos fueron a vivir con la nueva pareja. Del tiempo que la Pola vivió en Guaduas hay poca información. Parece que se desempeñó como costurera y algunos afirman que enseñó en la escuela pública. En aquellos tiempos de guerra, Policarpa Salabarrieta compartió con su familia el espíritu patriota. Su cuñado Domingo García murió luchando al lado del prócer Antonio Nariño.
y su hermano Viviano fue veterano en las mismas guerras. Policarpa participó en el grito de independencia de 20 de julio de 1810 a sus 14 años. Más adelante, sus actividades durante la época independentista estuvieron especialmente vinculadas con el ejercicio patriota de los llanos. Recibía y mandaba mensajes, compraba material de guerra, convencía individualmente a jóvenes y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas. Experta en espionaje, Policarpa se volvió rápidamente indispensable para la causa patriota. Ella siempre trabajaba al lado de un aliado patriota, como su hermano Viviano, pero su compañero de trabajo más importante fue sin duda alguna Alejo Sabaraín. El arresto de Alejo Sabaraín fue el elemento definitivo para la captura de la Pola, pues Sabaraín tenía una lista de nombres de realistas y de patriotas que la Pola le había entregado. Hasta ese momento, Policarpa se había podido mover hábilmente por la ciudad porque estaba recién llegada y muy poca gente la conocía. Además, su juventud e inteligencia le habían permitido desenvolverse con gran capacidad. El Consejo de Guerra la condenó a muerte el 10 de noviembre de 1817 junto con Sabaraín y 2 patriotas más. La hora y fecha determinada para el fusilamiento fueron las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817. La Pola marchó con 2 sacerdotes a los lados. Se resistió un momento a marchar para poder expresar sus pensamientos a los ministros que la acompañaban. Prosiguió con paso firme hasta el patíbulo. Como nota curiosa, cuando se celebró el primer centenario del grito de independencia de Colombia, la fábrica más grande de cerveza de este país decidió rendirle un homenaje a Policarpa, produciendo una cerveza con el nombre de La Pola, la cual se retiró del mercado algún tiempo después. Sin embargo, en el lenguaje popular se utiliza el término pola para indicar la cerveza. Hoy en día se oye en algunos sitios decir: vecina, sírvame una pola. De esta manera, el pueblo colombiano recuerda a la heroína que murió luchando por nuestra independencia. Rodeada de diversas plantas propias de la región. Es la morada de Don Isidro, un socorrano muy tradicionalista que viste camisa blanca almidonada, ruana, pantalones anchos, llamados calzones, y botas de potro. A su lado siempre está su querido perro Liberto, que le hace compañía. Todas las noches, frente a la casona iluminada por la luz de la luna, Don Isidro relata a su familia historias vividas por él o por sus antepasados, mientras bebe a sorbos la aguapanela caliente que le sirve su esposa. Dice Don Isidro, con los ojos entornados, en la actitud de quien intenta traer a su mente recuerdos lejanos: aquí en El Socorro hay gente muy valiente. Hace muchos años, por allá en 1781, transcurrió uno de los hechos más importantes que nos dejó lecciones aplicables a la guerra de independencia y las luchas posteriores de Colombia y el mundo en defensa de la libertad. Siga contándonos, abuelo, dicen los nietos. Bueno, debido a las reformas administrativas y económicas implementadas por la corona española, que trajeron consigo el incremento de los impuestos del tabaco y el aguardientico, así como de otros productos de la región,
el pueblo se sublevó y, como era un día de mercado, la gente toda estaba en el pueblo vendiendo y comprando sus productos. ¿Y qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó? Pues una humilde vendedora de frutas llamada Manuela Beltrán, que había nacido en Guaduas, municipio de Charalá, entró a una de las tiendas donde acababan de colocar la nueva lista de impuestos y, como símbolo de rebeldía, la arrancó, la rompió y la pisoteó. Esto alertó a otros campesinos que de inmediato se congregaron para hablar del asunto y poco a poco las poblaciones vecinas se declararon en pie de lucha. Y fue así como dieron origen a la Revolución de los Comuneros. ¿Y por qué comuneros, abuelo? ¿Por qué? ¿Qué significa esa palabra?, preguntan los niños a don Isidro. Porque luchaban por un fin común. ¿Y eso fue todo? No. Con mucha valentía, armados de palos y machetes, esas personas decidieron marchar a Santa Fe. Y cuenta la historia que por el camino se unieron muchos otros campesinos que querían hablar con el arzobispo Antonio Caballero y Góngora para expresarle su inconformidad con el aumento de los impuestos. Pero el arzobispo se asustó, salió al encuentro de los caminantes y se comprometió a rebajar los impuestos, permitir que los criollos ocuparan cargos públicos, y fue así como firmaron las capitulaciones de Zipaquirá, en las que estaban consignados estos compromisos. ¿Y les cumplieron? ¿Cumplieron los españoles estos compromisos? No, fueron traicionados, y los líderes de la revolución de los comuneros fueron capturados, encarcelados, condenados a trabajos forzosos o ejecutados. Así fue como don José Antonio Galán, Manuel José Ortiz, Isidro Molina y otros fueron arrastrados por las calles y caminos, ahorcados y decapitados. La cabeza de Galán fue clavada en una pica y llevada a Guaduas para que sirviera de escarmiento a los demás. ¿Y quién era Galán? Era un hombre humilde pero muy instruido, que tenía muy claros los intereses que defendía a favor de la libertad y la justicia, y que los defendió hasta el final. Por eso, a estos hombres, queridos niños, debemos recordarlos como mártires de nuestra patria, concluye don Isidro. Buenas tardes, nos encontramos en el foro para el desarrollo del webinar para el NRC 636. Como temática central tenemos la mujer en distintos escenarios y como objetivo para el desarrollo de este webinar es contextualizar la igualdad de género en la sociedad actual, eso con el fin de dar a conocer a la población que nos acompaña cuáles son las diferentes evoluciones que ha tenido el liderazgo femenino a lo largo de la historia. Mi nombre es Eliana Escobar y nos acompaña el señor Andrés Escobar, que nos apoyará en el desarrollo de los interrogantes planteados para esta temática. Buenas tardes. Buenas tardes. Como interrogante inicial a esta problemática tenemos, ¿cuál cree usted que son los retos actuales a los cuales se enfrenta la mujer? Los retos actuales, para mí son algunos puntos importantes. El tema de la brecha salarial es un tema muy importante porque por ser mujer el mercado considera que disminuye el tema de su aspiración salarial o el tema de merecer un salario igualitario al de un hombre. Entonces es un tema al que ellas se ven enfrentar diariamente. El querer ser trabajadoras y madres a la vez también representa un reto para ellas, porque son discriminadas por el simple hecho de ser mamás. La sociedad, me incluyo, no consideramos que sean de pronto capaces de asumir esos dos roles con igual responsabilidad, el ser mamá y el ser trabajadora de una compañía. El tema del acoso se vuelve para ellas también, para ustedes, se vuelve un tema complicado en el mercado porque las vemos como objetos.
como objetos, como de pronto no con el mismo respeto. Y no digo solamente acoso sexual, el acoso laboral, el tema personal, el tema psicológico por ser mujer también lo enfrentan ellas diariamente en el tema laboral. Y de pronto el querer salir adelante ahorita representa para ellas un reto, o sea, es complicado para ellas encontrar un empleo, una oportunidad laboral por el simple hecho de ser mujer. Entonces para mí son los puntos importantes que deben tener ellas al enfrentarse a la sociedad en la que vivimos ahorita. Ok, don Andrés, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué cree usted que deben hacer las empresas para mitigar o poder familiarizarse con el tema de la igualdad de género? Yo pienso que es un tema muy fácil, es cambiar el chip. Las empresas desde la creación de sus procedimientos, desde el tema de su reglamento, debe ser igualitario, ¿sí? No discriminar por hombres o mujeres, empezando desde ahí, empezando desde incluir a las mujeres dentro de todo su currículum, de pronto sus perfiles de cargo, empezando cambiando por ahí el tema del género, porque muchas veces llegamos a una empresa y nos damos cuenta que se requiere hombre operario para tal cosa, se requiere conductor hombre para tal cosa. Entonces, si las empresas empiezan a trabajar en eso, van a abrir la oportunidad a muchas mujeres que están en el mercado y quieren salir adelante y tienen como toda la intención y todo el potencial para poder cumplir con esos cargos que ellos requieren. Para mí desde ahí debe empezar el cambio, desde el centro, desde el foco del problema, que es discriminar por género el tema de un cargo. Ok. Bueno, ¿por qué cree usted que la igualdad de género beneficia a una empresa? O sea, con todo lo que nos han mencionado, ¿por qué eso beneficiaría a la empresa, el tema de igualdad? Porque las mujeres tienen las mismas capacidades que nosotros los hombres. Porque estamos dejando atrás un mercado que está ahí fresco, esperando simplemente que les den una oportunidad para ellas ser incluidas dentro del mercado. Tienen el mismo potencial. Si empezamos como empleadores, empezamos a mirar hacia donde están ellas, es un mercado que está frío y que nosotros tenemos ahí un diamante en bruto que podemos utilizar para cualquier área de la compañía, que nos va a beneficiar también, porque pues al querer contratar hombres estamos dejando de mirar a un lado donde hay igual potencial que el que nosotros tenemos. Entonces, empezando a mirar para allá, nosotros vamos a abrirnos la oportunidad de tener igualdad de género dentro de nuestra compañía con las mismas capacidades y el mismo potencial que tiene cualquier hombre. Ok, para finalizar, hay un último interrogante. ¿Cuál cree usted que podrían ser esos principios de empoderamiento que la sociedad debe tener para con las mujeres y así poderlas incluir en todo el ámbito que usted nos ha mencionado anteriormente? Yo pienso que eso tiene dos partes. La primera es que la mujer debe empezar a creerse el tema de que ellas son iguales y tienen las mismas capacidades de nosotros. Empecemos porque hay mujeres que ellas mismas menosprecian su trabajo, ¿sí? Ellas mismas se discriminan. Entonces, si las mujeres empiezan a cambiar esa mentalidad, ellas mismas van a ser incluidas, porque cuando uno tiene la capacidad de con argumentos decir yo me merezco esto por esto y por esto, ya nosotros empezamos a prestarle como más atención. Si ustedes no se creen el cuento, tristemente no las van a voltear a mirar así fácilmente. Y pues la sociedad, empezando desde la familia, nosotros venimos desde pequeños pensando que la mujer es ama de casa, mamá, abuela, tía, y si cambiamos esa mentalidad, nos vamos a empezar a mirarlas como lo que son, como igual que un hombre, tienen las mismas capacidades, tienen las mismas oportunidades, tienen el mismo potencial que ofrecer en cualquier actividad económica, en cualquier cargo, en cualquier perfil que se le ponga. Ella va a poder desempeñar la misma labor igual o mejor que un hombre. Entonces, desde casa se debe cambiar todo. Desde nosotros como niños nos criamos en una sociedad en la que empezamos a ver a la mujer de casa. Y la mujer tenemos que empezar desde nuestra mentalidad a sacarla de la casa y a ponerla donde ella puede estar. En cualquier lugar donde ella se proponga estar, puede estar. Ok, Andrés, muchísimas gracias. No sé si de pronto nos quieras hacer algún aporte adicional desde su punto de vista, desde su experiencia, conocimiento y demás para con nuestro desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, mira, viendo toda tu investigación y viendo todo lo que ese trabajo que están haciendo,
he podido mirar más a fondo en el transcurso de la historia el papel tan importante que ha jugado la mujer. A veces somos ignorantes, entonces por no saber, creemos que de pronto no ha habido mujeres importantes, y sí, la teníamos en un billete y no nos habíamos dado cuenta. Entonces es empezar a nutrirnos un poco más de lo que ha sido la mujer durante toda la historia, y así le vamos a empezar a dar la importancia que ella se merece. Ok, cuando nos dice el tema del billete, nos habla de Policarpa Salabarrieta. Sí, señor. Ok, efectivamente, como nos dice Andrés, Policarpa Salabarrieta fue una de las mujeres líderes en todo el tema femenino, en todo el tema de liberación. Adicional a ella está María Cano y Manuela Beltrán. Son tres íconos importantes que están en mención en el desarrollo del presente webinar. Y pues qué interesante que acá Andrés nos haya mencionado una de ellas, aún pues cuando ya está contemplada en nuestro foro y en nuestro trabajo grupal. Muchísimas gracias, Andrés, por tu apoyo, por tu aporte y pues por todo el acompañamiento que nos hizo en el presente foro para el desarrollo de este webinar. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Esperemos que esta información le sirva a más gente ignorante como yo, que no sabe mucho del tema, pero que con este tipo de foros pueda aprender mucho más. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias.